Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. La bóveda del conocimiento definitivo. El aire sabía a polvo y ozono, un sabor con el que Howard Carter se había familiarizado la última década. Era el sabor del pasado, de un mundo que había quedado en silencio. Estaba arrodillado en una profunda zanja color ocre, bajo un sol implacable que caía sobre los destrozados cañones de concreto de lo que los nuevos cartógrafos habían designado simplemente como ruinas alfa. La ciudad había sido un titán, un inmenso centro de cristal y luz. Ahora era una tumba, con sus rascacielos reducidos a dientes rotos que mordían un cielo amarillento y enfermizo. ¿Encontraste algo, Howard? Preguntó una voz ligeramente distorsionada por el comunicador sujeto a su cuello. Howard ni siquiera levantó la vista. Retiró una fina capa de tierra seca con un pequeño cepillo de cerdas rígidas. El mismo tipo de herramientas que su antepasado, el Howard Carter original, había utilizado un siglo atrás en las arenas de Egipto. La ironía no se le escapaba. El primero había buscado tesoros de oro, dioses. Él buscaba fragmentos de lógica olvidada, restos de lo cotidiano. Solo más escombros, Anya. El nivel 5A es una masa sólida de metal fundido por la fusión. Parece que recibió un impacto directo desde el cuadrante sureste. Un par de metros más y llegaremos al lecho rocoso anterior al colapso. No hay nada de interés ahí abajo. Hizo una pausa mientras ajustaba el ángulo de la lámpara de excavación. La fuente de luz era un conjunto de LEDs de bajo consumo alimentado por energía solar. Una maravilla de tecnología rescatada y reutilizada en aquel mundo frágil que apenas se recuperaba. La red eléctrica del viejo mundo, aquella incomprensible telaraña de electricidad que había impulsado desde el pensamiento hasta el vuelo, había sido lo primero en desaparecer durante el gran silencio, cuando los misiles surcaron el cielo y el último y brutal intercambio llegó a su fin. Fue entonces cuando la red colapsó, llevándose consigo casi todo rastro de la era digital. Todo lo que estaba almacenado en la nube, aquella biblioteca etérea que la humanidad había construido, simplemente se desvaneció. El siglo siguiente, el siglo de las cenizas, estuvo definido por el frío, la oscuridad y el doloroso y lento regreso a la alfabetización básica y a la rotación de cultivos. La humanidad sobrevivió, pero era apenas un eco espectral de lo que había sido, aferrándose a la vida en pequeños asentamientos descentralizados. El conocimiento era el recurso más valioso. La voz de Anya regresó, esta vez más firme. No te rindas, los textos son claros. Esta estructura, el laboratorio de cohetes como lo llamaban, estaba centrada aquí. Las coordenadas que recuperamos del fragmento del mapa en el papel. Sí, conozco el mapa, Anya. Howard la interrumpió rápidamente. Los textos crípticos eran una colección de manuales de mantenimiento mohosos y destrozados, pertenecientes a un antiguo sistema municipal de calefacción, junto con un fragmento del diario personal de alguien. Ambos habían sido recuperados años atrás de un conducto de drenaje sellado antes del colapso. Entre el galimatías de registros de mantenimiento, aparecía una referencia recurrente, casi obsesiva, a una instalación segura L9 y a su sistema de entrega de carga útil final. La combinación de instalación segura y entrega de carga útil había sido interpretada por el naciente Instituto de Estudios Precolapso como un probable sitio de lanzamiento con un importante centro de investigación relacionado con el programa armamentístico del final de aquella era. Howard gruñó y tomó su pequeña pala. La zanja ya era tan profunda que el sol no era más que un disco difuso muy por encima de él. Habían calculado que la estructura en ruinas había sido un rascacielos, quizás la sede de una corporación o un centro universitario de investigación. Había sido construido para durar. Un testimonio de la desconcertante fe del viejo mundo en la permanencia, una cualidad que ahora era profundamente apreciada. Howard comenzó a trabajar en la pared de la excavación, hacia los sólidos cimientos de concreto de una habitación contigua. Entonces golpeó algo duro, metálico y sorprendentemente liso. «Espera». Dejó caer su pala, tomó el cepillo y comenzó a limpiar frenéticamente, retirando décadas de fino polvo. Era una superficie oscura, uniforme e inquietantemente impecable. «Oigan, encontré algo».
gritó al equipo que estaba en la superficie. No es otro daño estructural. Parece una placa. Un panel de acceso sólido. Liso, sin juntas. Durante las 2 horas siguientes, el único sonido fue el raspar de los cepillos y el golpeteo rítmico de un pequeño cincel neumático que utilizaban para retirar los escombros circundantes. El metal no era una placa, sino una enorme puerta reforzada, completamente enrasada con el concreto. Medía casi 3 metros de altura y estaba empotrada en los cimientos. No se apreciaban bisagras ni manijas, solo una pequeña hendidura rectangular a la altura de los hombros. Parece que está blindada, informó Howard mientras deslizaba su mano enguantada sobre la fría superficie. He visto puertas de búnkeres, pero esto es de grado militar. Es la paranoia precolapso en su máxima expresión. El equipo pasó el resto del día instalando un taladro de carburo de gran potencia alimentado por energía solar, otra reliquia rescatada y mantenida con vida por la unidad de ingeniería del instituto. Dentro de aquel espacio reducido, el trabajo era lento, meticuloso y ensordecedor. El objetivo no era arrancar la puerta de su marco, sino perforar un agujero lo bastante grande para introducir un boroscopio y, con suerte, una carga explosiva. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la ciudad en ruinas, el taladro finalmente atravesó el metal. Una bocanada de aire frío y rancio, aire que quizás no había sido perturbado en 80 años, salió del interior. Tenía un leve olor a minerales y a otra cosa, algo químico, como adhesivo seco. Howard introdujo el boroscopio, una sencilla cámara de fibra óptica, y acercó el visor a su rostro. La iluminación era tenue, pero se podía ver. La imagen circular mostraba un corto corredor de concreto, impecablemente limpio, que conducía a otra puerta más pequeña. Junto a ella, había un panel de control sin energía. Parece que es un almacén. Transmitió las coordenadas para colocar la carga de demolición. Fueron necesarios 3 intentos, y casi destruyeron el boroscopio. Pero después de atravesar la primera puerta blindada, la interior se abrió con normalidad. La cerradura era eléctrica, y había muerto junto con el interruptor que la alimentaba. Howard, Anya y otros 2 miembros del equipo, vestidos con trajes completos de protección, entraron en la cámara acorazada. Era pequeña, apenas 4 por 4 metros, y estaba completamente vacía, salvo por un único objeto: un gabinete metálico color verde oliva, firmemente anclado a la pared del fondo. Había sido construido como una caja fuerte. Ese gabinete también requirió una carga explosiva. La tercera detonación resonó de forma inquietante por toda la estructura subterránea. Tras la puerta destrozada, no había una pared, sino otra abertura más pequeña que daba acceso a una habitación independiente de tamaño mediano. La verdadera bóveda. El aire ahí era todavía más frío, casi estéril. La habitación no estaba vacía, lo que había convertido en aquel hallazgo en el descubrimiento del siglo. En el centro de la estancia descansaba una reliquia, una vieja computadora beige, un auténtico monstruo del diseño precolapso. A su lado, unida mediante gruesos cables reutilizados, había una compacta batería de alta resistencia que aún mostraba un tenue indicador verde de carga. La máquina estaba encendida. Pegada torpemente a uno de sus costados, había una pequeña nota adhesiva amarillenta. Howard fue el primero en avanzar, rodeando los restos de la puerta del gabinete. La batería. Lleva más de un siglo funcionando con una celda interna absurdamente eficiente. Anya levantó la mano. No toquen la computadora. No toquen nada. No tenemos idea de qué reservas de energía internas pueda conservar. Y si agotamos esa batería, quizás jamás podamos volver a encenderla. En aquella época, la posibilidad de rescatar, y mucho menos, recargar una celda de energía tan antigua era inexistente. Aquella única pantalla iluminada era una frágil ventana al mundo perdido. Durante la hora siguiente, examinaron cuidadosamente la nota adhesiva, utilizando lámparas forenses especializadas y lentes microscópicas. La escritura estaba descolorida y habían sido hechas con un marcador de mala calidad. Pero tras un paciente trabajo colectivo, un jadeo recorrió el equipo cuando las palabras finalmente pudieron leerse. Howard las leyó en voz alta. Aquí dice que debe mantenerse a salvo para las próximas generaciones.
Anya hizo una señal a uno de los guardias hacia un pequeño armario de acero reforzado encontrado en la pared cerca del escritorio. Parecía un compartimiento ignífugo, sellado con una sencilla cerradura mecánica. Unos cuantos golpes bien dirigidos con martillo y cincel, aplicados con precisión quirúrgica para evitar sacudir el delicado contenido, doblaron el metal hacia afuera. Dentro, protegidos por una espuma antigua que se desmoronaba con el paso del tiempo, encontraron un monitor de pantalla plana impecable, un teclado y un ratón, todos aún sellados en lo que parecía ser su embalaje original. El equipo trabajó con el mismo cuidado que un grupo de cirujanos preparando una operación. La antigua unidad utilizaba conectores propietarios increíblemente complejos, gruesos enchufes de múltiples pines que desafiaban la lógica de los sencillos sistemas de cableado recuperados de la actualidad. Sin embargo, los componentes guardados en el armario, aunque más modernos que la computadora principal, habían sido diseñados para conectarse a ella. Guiándose únicamente por las formas únicas y complementarias de los conectores, Howard y su asistente María unieron cada pieza con extrema paciencia. Cada clic era un momento de enorme tensión. Mientras Howard y María se concentraban en la delicada integración del hardware, Anya encargó al cuarto integrante del equipo, un joven investigador del instituto llamado David, documentar todo el procedimiento. David recorría la cámara mientras la luz de su linterna iluminaba con precisión cada rincón. Dibujaba frenéticamente en un grueso cuaderno de cuero. Bosquejó la distribución de la habitación, la ubicación exacta del escritorio y del gabinete, la extraña batería y diagramas detallados de cada cable y cada conexión realizada. Ningún detalle era demasiado pequeño. En el siglo de las cenizas, olvidar la forma de un conector podría significar perder la clave para reconstruir una tecnología entera. La perfecta integración entre los nuevos periféricos y la gigantesca computadora era un testimonio de la previsión de la persona que había sellado aquella bóveda. El nuevo monitor de pantalla plana cobró vida con un parpadeo. Su imagen era mucho más nítida y brillante de lo que la vieja terminal había sido capaz de ofrecer. Tras la secuencia inicial de arranque, una serie de extraños logotipos y barras de carga que se prolongaron durante casi 3 angustiosos minutos, la pantalla finalmente se estabilizó. No era la austera terminal negra con un cursor parpadeante que habían imaginado. Era una interfaz gráfica, un escritorio. Era sencillo, casi infantil, pero su complejidad estaba a un universo de distancia de la tecnología que poseían en ese momento. En el centro de la pantalla había un único objeto, un pequeño pictograma cuadrado, un icono, recordó Howard, evocando un fragmento de terminología precolapso. Tenía la forma de una llave estilizada. Debajo, en una fuente sencilla de bloques, aparecía el título: Cliquéame. Howard, con la mano suspendida sobre el impecable ratón, sintió una gota de sudor correr por su frente. Toda la historia del mundo podía depender de un solo clic. Anya, inclinada sobre su hombro, susurró: «Hazlo, Howard, con cuidado». Howard tardó varios minutos de intensa concentración en comprender el manejo exacto del ratón, esa delicada coordinación necesaria para traducir el movimiento de su mano al desplazamiento de la flecha en la pantalla. Finalmente, temblando de emoción y miedo, llevó el puntero blanco hasta el icono de Cliquéame. Pulsó el botón izquierdo, el único que parecía tener sentido. Lo hizo con la mínima fuerza posible. La pantalla parpadeó, el icono desapareció. Una ventana ocupó toda la pantalla, y en ella comenzaron a reproducirse imágenes en movimiento. Cuando la batería finalmente se agotó, habían visto 15 minutos de videos de gatitos. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.